Puede sentarse, mis hermanos. Bueno, pues, Ada, ¿dónde estás, Ada? A ver, alza la mano. Pues bienvenida. No sé si el miércoles nos vas a poder compartir tu experiencia en Cuba. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo necesitas? Como 10 horas. Unos 20 minutos. Entonces, si queremos escuchar la situación de Cuba, cómo está ya el evangelio, cómo están las iglesias, cómo está la población, pues véngase el miércoles, le vamos a dar el tiempo de la meditación a Ada. Es entre 20 minutos, media hora, no más, porque es oración. Entonces, pues es interesante ver, hermanos, saber cómo está Cuba, ¿verdad? Hoy comenzamos una nueva serie acerca de la fe, ¿verdad? Porque mire, el Nuevo Testamento se escribió para motivar la fe. Sí, se trata de la fe, fe y fe y fe, Dios haciendo milagros, invitándonos a tener fe, porque Dios quiere que tengamos fe, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la palabra de Dios para ver esta nueva serie, Mateo 17, versos del 14 al 21. ¿Verdad? Mateo capítulo 17, versos del 14 al 21, cuando lo encuentre se pone de pie. Mateo capítulo 17, versos del 14 al 21. Puestos de pie, hermanos, yo leo el verso 14, usted el 15, seguimos alternadamente hasta el verso 21. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Verso 17, todos. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice: traédmelos acá. Hay una cosa que enoja a Dios. Hay una cosa que enoja a Jesucristo, y es la falta de fe. ¿Verdad? Por eso aquí dice, él le dijo, se enojó. Les dijo: generación incrédula. Dice: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Dice: traédmelos acá. Entonces, si hay algo que hace enojar a Dios, es nuestra poca fe. Es cuando no tengo fe. Mira, los discípulos no pudieron sanar a este muchacho. Aparte le preguntaron a Jesucristo y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué dijo Cristo? Por vuestra poca fe. Entonces los discípulos no fracasaron porque les faltara pasión, no fracasaron porque les faltara integridad, no fracasaron porque les faltara empuje, fracasaron porque les faltaba fe. Dios, ayúdanos, Padre Celestial, a tener la fe que mueve montañas, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener esa fe
que mueve esos problemas que parecen permanentes, Dios. Y Padre, pues estamos aquí, Dios, para oír tu palabra, porque el oír tu palabra es lo que aumenta nuestra fe, Dios. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y Padre, que podamos renovar nuestra fe, Dios. En Cristo Jesús oramos, amén. Puede sentarse. El siglo XX y lo que va del siglo XXI han sido llamados un tiempo de grandes conquistas, de grandes avances tecnológicos. El bombillo, el teléfono, el automóvil, el avión, el cine, la televisión, la luna, el internet. Pero dentro de esas grandes conquistas también está la conquista del Everest, la montaña más alta del mundo, 8,848 metros. Mire, muchísima gente antes lo ha intentado, gente valiente, gente aguerrida, gente muy audaz, pero todos habían desfallecido o muerto en el intento. Pero en 1953, un grupo de 350 alpinistas, escaladores, cargadores, guías, se dirigieron a la cima del Everest. Pero no todos tenían la fuerza para seguir avanzando. Solo los más fuertes seguían avanzando, los más débiles se iban quedando. Al final, solo quedaron dos alpinistas, Hillary y Norgay. Mire, ellos escalaron los primeros 8,000 metros. A esa altura falta el oxígeno, hay confusión mental, fallan las piernas, las fuerzas, hay vómitos, hay mareos. Pero ahí en esos 8,000 metros de altura, a 800 metros de la cima, ellos decidieron poner su campamento para descansar esa noche, recuperar los glóbulos rojos. Y ahí permanecieron toda esa noche. A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, se levantaron para escalar los últimos 800 metros. Pero lo sorprendente de esa caminata es que durante esos 800 metros, ninguno de los dos pronunció ninguna palabra. Iban totalmente en silencio, callados, solo se miraban, porque es allí, en esos últimos 800 metros, donde los otros alpinistas habían fracasado, porque es ahí donde empezaban a hablar y a decir: no podemos, nos falta el oxígeno, estamos muy cansados, tenemos vómitos, y muchos morían en esos 800 metros. Cuando llegaron a la cima, Hillary y Norgay pusieron sus banderas, las clavaron y dijeron: al fin hemos conquistado a este gigante. Como estos alpinistas, todos tenemos montañas como el Everest, difíciles de conquistar, montañas que quizás nos han derrotado, montañas que nos han robado el aliento, nos han robado el empuje, nos han robado el oxígeno, nos han robado la fe. Mire, todos tenemos cosas que vienen en nuestra contra, y quizás en estos momentos estamos enfrentando una montaña de deuda, o una montaña de crisis, o una montaña de fracaso, o una montaña de dolor. Y es fácil desanimarse, pensar: no lo voy a lograr, es imposible. Pero aquí está la clave: si tenemos fe, podemos mover montañas. Miren, la fe es una palabra muy pequeña, solo 2 letras, fe. Pero esas 2 letras puestas en Dios, nuestra fe puesta en Dios, puede mover montañas. Y mire, una montaña, usted puede ver la montaña y parece permanente. Y sabe que así hay problemas. Llegaron a la vida, llegaron a la familia, llegaron al matrimonio, llegaron a las finanzas, y esas montañas parecen permanentes, parece que nunca las voy a conquistar. Pero como Norgay y Gírale, si tengo fe, un día vamos a decir: al fin conquisté este gigante, al fin he tenido la victoria, al fin estoy sano,
al fin estoy bien. La fe en Dios mueve montañas. No es la educación, no es el conocimiento, es la fe. Lo que tenemos para mover montañas es la fe. Nuestra arma más poderosa es la fe. Por eso tengo que buscar tener fe. Por eso qué bueno que vine aquí a escuchar la palabra de Dios, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, entre más oigo palabra de Dios, entre más busco palabra de Dios, más voy a tener fe, más voy a mover montañas. ¿Cuál es su montaña? ¿Cuál es su Everest? Mire, el pasaje bíblico que leímos trata de una gran montaña, trata de una gran dificultad, trata de un problema muy grande, porque un padre trae a su hijo que es atormentado por un demonio. Y sabe que a veces ni tenemos idea de lo que es tener al demonio en casa. Sabe que a veces ni tenemos idea de lo que es que el demonio te quite un hijo. Es una montaña muy grande, es una montaña muy difícil de mover, pero Jesucristo nos dio la promesa, y Él dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Mire, el grano de mostaza, si se lo trajera y se lo mostrara aquí en mi palma, no lo vería, porque es tan pequeño, es tan insignificante, pero ese grano de mostaza crece. Y así es la fe. No necesitamos mucha fe, necesitamos fe como un grano de mostaza para mover montañas. Hoy vamos a ver fe para mover montañas. Así que, en primer lugar, la batalla más importante de nuestra vida es la batalla por mantener nuestra fe en Dios, sin importar las montañas. Las montañas van a venir, las crisis van a venir, las enfermedades van a venir, pero mi pregunta es: ¿vamos a mantener nuestra fe en Dios? Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe no hay forma de agradar a Dios. Sin fe no hay forma de tener la victoria. Sin fe no hay forma de ver la bendición de Dios. Sin fe no hay forma de ver los milagros de Dios. Necesitamos fe, porque la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La vida cristiana es una vida de fe, es una vida de creerle a Dios. Las montañas vienen, las dificultades vienen, pero el justo tiene fe. El justo puede mover montañas porque tiene fe. Y aquí está la clave: es muy peligroso quedarnos sin fe. Miren, lo más peligroso para una familia, para una iglesia, para un cristiano, es quedarnos sin fe. Imagínense, tengo un problema, tengo una crisis, estoy enfrentando dificultades, pero me quedé sin fe. Y sabe que hay momentos en que tengo mucha fe, pero también hay momentos en que no tengo fe. Y eso es muy peligroso, quedarnos sin fe. Mire el verso 15 y verso 16. Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas, dice, en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Se les acabó la fe. Ya lo habían hecho antes. Antes tenían mucha fe. Pero aquí se les acabó la fe. Esto que estaba pasando era una prueba de adversidad muy dura para la familia, porque amamos a nuestros hijos, nos esforzamos por darles lo mejor. Nuestro deseo es darles más de lo que les podemos dar. Y ya les dimos mucho, pero quisiéramos darles más, porque soñamos que tengan una vida mejor. Mire, todo padre y toda madre quiere lo mejor para sus hijos, para todos sus hijos. Pero aquí hay un caso de aflicción terrible, porque hay un hijo que casi toda su vida ha sido atormentado por un demonio. El Evangelio de Marcos da más detalles y dice, el padre dijo: hay un demonio que lo quiere matar. Hay un demonio que me lo quiere quitar. Lo empuja al fuego, lo empuja al agua, lo quiere matar. Cruje los dientes, echa espumarajos. Dice, y cada día se va secando. Se puede imaginar la impotencia de este padre. Los hijos son los seres que más amamos. Y ver que Satanás toma a uno de ellos y lo lleva a esa condición. Y lo más terrible, no hay fe. Mi casa está siendo destruida, está siendo atacada. Y lo más triste es, no hay fe. ¿Qué haces cuando hay una montaña enfrente de ti, pero no hay fe? Tengo un problema, el que sea, pero no hay fe. Mire, cuando hay una montaña enfrente de nosotros y no hay fe, esa montaña impide que veamos nuestro futuro. Cuando tenemos una montaña enfrente de nosotros y no hay fe, esa montaña impide que veamos el mañana y empezamos a pensar, no vale la pena la vida. No vale la pena seguir intentándolo. Fue hasta que el demonio miró a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Fue hasta entonces que se miró obligado a dejar a ese muchacho. La fe en Dios, no la fe en lo que soy, no la fe en lo que tengo, no, es la fe en Dios, nuestra arma más poderosa. Es como el pájaro que está ahí en la rama. Él no tiene temor si la rama se quiebra, porque su confianza no está en la rama, está en sus alas. Y así es nuestra fe, como las alas. Mire, el mundo se nos puede quebrar, se nos puede caer encima, pero tengo fe para escalar las montañas. Aunque parezcan difíciles, aunque sea algo permanente, ¿qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que se aferre a la esperanza, que se aferre a tener fe en Dios, porque lo más importante, la batalla más importante de nuestra casa, no es la batalla por la economía, no es la batalla por el trabajo, por el negocio, por las finanzas, no. La batalla más importante de nuestra familia es la batalla por mantener la fe, aún en medio de los problemas. Le preguntaron a un cristiano
que estaba pasando por muchas dificultades. Y le dijeron: ¿y tú por qué sigues creyendo en Dios? Y él dijo: yo solo sé que creo en Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. Cuando tengamos una montaña, un problema que parece permanente, algo que ya lleva muchos años, esa debe ser nuestra actitud. Yo solo sé que tengo fe en Dios. Yo solo sé que Dios va a mover la montaña. Aférrese a la esperanza. Aférrese a tener fe en Dios. En segundo lugar, ¿qué es fe? Hablamos fe, predicamos fe, cantamos fe, oímos fe. ¿Qué es fe? ¿Cómo sé que tengo la fe para mover montañas? ¿Cómo explico la fe? ¿Cómo le puedo decir a alguien: mira, esto es la fe? Mire, la fe no es un pensamiento positivo, no es una declaración positiva. Es bueno que tengamos pensamientos positivos, que hablemos positivamente, pero eso no es fe. En el seminario teníamos un maestro que todos sabíamos que no debería estar dando clases, porque no conocía la materia, ninguna materia. Cuando se vino lo llamaron a dar clases en el viaje, chocó, perdió su carro. Dios le estaba diciendo: mira, no vayas allí. Todos lo entendíamos menos él. Y llegó un momento en el seminario que se puso tan enfermo que no podía caminar. Pero él llegaba al salón de clases y decía: Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Es más, declaro que soy sano por la gracia de Dios. Pero no sanó. Eso no es fe. Pensamiento positivo, declaración, yo declaro, no es fe. ¿Por qué? Porque la fe no es de la carne, no es del alma, no es del pensamiento, no es de las emociones. La fe es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, te da la promesa, te dice: mira, esto es lo que Dios tiene para ti, y te da la promesa, pero también te da la luz, te da el entendimiento para que en tu fe, en tu corazón se forme la fe. Y el Espíritu Santo te dice: mira, Dios tiene esto para ti, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, te da la promesa, y aquí te dice: tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Es el Espíritu. Cuando teníamos solo el carro viejito, pues nosotros nos íbamos a la casa por el panteón. Y había unos bachesotes. Había, sin mentirles, hermanos, había uno casi del tamaño del carro. Y me iba por el panteón. Y llovía. Y me decía Lore: no te vengas por aquí, nos vamos a atascar. Pero yo tenía la promesa: no te vas a atascar. Y cuando íbamos por esos bachesotes inundados de agua, yo les decía a mis hijos: hey, vean, vamos por Venecia. Ellos estaban más chiquillos y se asomaban todo. Y Lore se enojaba y me decía: cuida tu carro, se va a descomponer, nos vamos a quedar sin un carro. Y en ese momento vino la luz, vino la promesa. El Espíritu Santo me habló aquí y me dijo: Dios tiene un carro para ti. Y yo lo creí aquí en mi corazón. Y dije a Lore: no importa si el carro se descompone, si nos quedamos sin carro, Dios me dará otro carro. Y el 18 de diciembre de 2023
Estábamos aquí sentados en la banca, el hermano Jorge predicando, un carro para el pastor, y un carro nuevo para el pastor. Yo tenía aquí la promesa, tenía aquí la fe. Pero hasta que pasaron al frente y nos dieron las llaves, no habíamos visto el carro, pero teníamos las llaves. Las llaves era la garantía de que afuera había un carro nuevo para nosotros. Las llaves de las promesas de Dios para su vida es la fe. La fe es la garantía, es la certeza, es la convicción de que Dios va a bendecir su vida. Aquí está la promesa. Aquí Dios le da la palabra. Mire, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Fíjese bien, la fe es pues la certeza, la convicción. Cuando hay fe aquí, esas son las arras, esas son las llaves, esa es la certeza, esa es la convicción de que Dios ya lo hizo en su vida. Créalo. Mire, hay una dimensión natural y hay una dimensión espiritual. La dimensión natural que veo son las montañas que tengo, son las que parecen permanentes, esas montañas que no me dejan avanzar. Esa es la dimensión natural. Pero está la dimensión espiritual, la dimensión del Espíritu Santo. Es la dimensión de la fe. Aquí abajo, en la dimensión natural, sí puedo tener crisis, sí puedo estar enfermo, sí puedo tener dificultades, sí no puedo avanzar en la vida. Pero en la dimensión de la fe, en la dimensión del Espíritu, está la bendición. Y sabe que muchos nos quedamos en la dimensión natural. Y lloro por mis montañas. Y me turbo por mis montañas. Porque solo estoy en la dimensión natural. Pero cuando me muevo en fe, voy a la dimensión de Dios. Y veo diferente. Es como aquella mujer que se casó con un borrachito, drogadicto, vendedor de droga. En lo natural, esa era su montaña. Pero ella se movía en la dimensión espiritual, en la fe, y ella decía a la iglesia: Dios va a sanar a mi esposo, Dios va a restaurar a mi esposo, lo va a hacer un siervo de Dios. Y todos en la iglesia: ay, esta mujer está mal, ya perdió la memoria, no sabe lo que dice, su esposo nunca va a cambiar. Pero ella tenía fe de una promesa, no de una confesión positiva, no de un pensamiento positivo, no, de una promesa que Dios le había dicho a ella en su corazón, de una promesa que Dios le había dicho a ella en su oración, y le dijo: voy a sanar a tu esposo. Y ella creyó esa promesa y lo dijo a la iglesia porque tenía la convicción, porque tenía la fe. Y cuando Dios vio la fe, que es la certeza, que es la garantía, que es la llave para los milagros de Dios, llegó el momento en que ese esposo se convirtió a Jesucristo, fue ujier en la iglesia, y hoy están pastoreando una iglesia en Nueva York. Pero muchos nos quedamos llorando en la dimensión natural. Y sabe que muchas de nuestras montañas no son físicas, son emocionales,
son espirituales. ¿Cómo cree que estaba este hombre emocionalmente? Ver a su hijo. Y ya lleva mucho tiempo, Señor. Porque el Señor le preguntó ahí ¿desde cuándo está así? Señor, desde niño. Ya es algo permanente, Señor. Es algo con lo que hemos luchado toda la vida. Emocionalmente estaba devastado, espiritualmente estaba devastado porque los discípulos no pudieron echarlo fuera. Porque las montañas te desgastan. Te desgastan emocionalmente y espiritualmente. Emocionalmente ya no vale la pena vivir. Ya no tenemos futuro. Hasta aquí llegamos. Y espiritualmente, ¿para qué buscar la ayuda de Dios? No. Aférrese a la fe. Y es algo que no podemos explicar. Y mire, aquí entra la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, Él es soberano. Él no va a dar explicación, a este lo sano, a este no lo sano, a este sí, a este no, a este lo bendigo. Él es soberano. Él es soberano. Pero lo que sí hace el Señor es quitar nuestras montañas emocionales. No te he sanado, pero bástate mi gracia. No te he sanado, pero vas a estar bien. No te he prosperado, no te he bendecido, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No sé cuál sea su montaña. Si es física, de deuda, de enfermedad, o es emocional, o es espiritual, o es del alma. Aférrese a la fe. No tiene que dar explicaciones. ¿Por qué Dios no me ha sanado si yo le creí? ¿Y por qué Dios no te ha sanado si tanto que lo buscas? No. Como los alpinistas, los últimos 800 metros, nos vamos calladitos. Llevo un año así, pero voy calladito. Llevo 6 meses así, pero sigo calladito. Y como los alpinistas, un día clavaremos nuestras banderas de fe y diremos, al fin conquistamos este gigante. ¿Cómo sé que tengo fe? Porque es obra del Espíritu Santo. Aquí la tengo. Por último, no hay montañas que Dios no pueda mover. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual. Dios la puede mover. Una montaña es algo permanente, ¿verdad? Usted va a ver la montaña y pues es algo permanente. Y así hay problemas, enfermedades, crisis. Parecen permanentes, parecen insuperables. Cristo le preguntó al Padre allá en Marcos, oye, ¿y desde cuándo está así? Desde niño, Señor. Ya es algo permanente, es algo que lo hemos tenido toda la vida, Señor. Y el Señor, así, lo sacó fuera, lo echó fuera. Él dijo, verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó ¿qué? Sano desde aquella hora. Todavía lo va a lograr. Sus sueños todavía se van a cumplir. Su matrimonio todavía va a ser restaurado. No importa que estuviera viviendo una situación que parece permanente. Y lo vea lo que Jesucristo dijo en el verso 20. Estoy por terminar. Jesús le dijo, por vuestra ¿qué? Poca fe.
porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allá, de aquí a allá, y se pasará. ¿Y qué? Mire, el grano de mostaza en comparación con la montaña, pues nada que ver, insignificante. No necesitamos una fe al tamaño del problema, una fe como el grano de mostaza. Termino con esta historia. En Cúcuta, Colombia, se lo dije el domingo pasado, hay un pastor que se llama Satirio dos Santos. Todavía vive, ya es un anciano, pero él compró un terreno para la iglesia, construir un templo más grande. Mire, se lo dieron tan barato, que ni siquiera lo fue a ver. Él dijo, no, esto es un regalo de Dios, ni siquiera lo voy a ver. Pagó ese dinero tan insignificante. Y él tenía un diácono de confianza que siempre estaba con él, llamado Jairo. Y hoy en día le dice a Jairo, Jairo, vamos a ver el terreno que compramos para construir el nuevo templo. Y fueron. Cuando lo vieron por primera vez, era una montaña, un cerro inservible. No puedes construir un templo arriba de un cerro, sin luz, sin agua, en el desierto, sin nada. Ellos sintieron que los habían estafado. Y el pastor le dice a Jairo, Jairo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a la congregación que compramos un cerro, que nos estafaron? Y Jairo le dice, pastor, ese no es ningún problema. Usted nos ha predicado de fe, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a esta montaña, muévete, quítate de aquí, y se va a mover la montaña. Y Jairo le dice, pastor, vamos a hablarle a la montaña que se quite de este lugar, porque vamos a construir un templo para Dios. Y el pastor le dice, Jairo, hay muchas cosas de las que yo te he predicado que son metáfora. No la tienes que tomar literalmente. Las montañas no se mueven gritándoles. Y Jairo le dice, no, pastor, pero usted nos ha dicho que si tuviéramos fe. Es más, dice, pastor, vamos a orar y vamos a ordenarle que la montaña se quite. Y el pastor le dice, mira, Jairo, vámonos a la casa y mañana tú y yo venimos a orar para que la montaña se quite. Se fueron a la casa, cada uno a su casa. Pero el pastor se fue pensando, mañana le voy a decir a Jairo que no se lo tome las cosas tan literales. Y pues sí, llegó al siguiente día, pero Jairo le había corrido la voz a la congregación y les dijo, están todos invitados mañana porque vamos a orar en la montaña y vamos a ser testigos del poder de Dios, cómo mueve Dios la montaña. No, pues a la mañana siguiente ahí estaba el pastor, Jairo y la congregación, y el pastor dice, ¿cómo les explico? Me quiero morir. Y Jairo le dice, pastor, es tu turno, háblele a la montaña. Y el pastor le dice, Jairo, te doy el privilegio de que tú lo hagas, háblale tú a la montaña. Y Jairo se para frente a la montaña y dice, vamos a orar. Todos cierran los ojos y Jairo le empieza a hablar a la montaña, montaña, quítate de aquí porque vamos a construir un templo para Dios. Y ve que todos están orando y va con el pastor y le da una palmadita, pastor, abra los ojos porque se va a perder la movida, el monte se va a quitar. Y el pastor abre los ojos y ahí está el monte y todos orando, y Jairo, montaña, quítate de aquí porque vamos a construir un templo para Dios. Y el pastor dice que le iba a dar una palmadita a Jairo y decirle, Jairo, las cosas no funcionan así, vámonos a casa. Pero en eso se empieza a mover algo del monte, unas piedrecitas se empiezan a rodear a sus pies y todos alzan la vista hacia allá, y 4 máquinas gigantes salieron de detrás del monte con sus choferes que les decían, quítense de aquí porque vamos a quitar esta montaña. Y Jairo le dice, ya ve, pastor, llegaron los ángeles.
Y quitaron la montaña. ¿Se acuerdan lo que le dije al pastor el domingo? Le dije, busca al pastor de Cúcuta, Sátiro dos Santos. Pregúntale cómo construyó su templo. ¿Por qué? Porque si él lo escucha, va a tener fe para su ministerio. ¿Cuál es su montaña? ¿Cuál es ese problema por el que ha luchado por años? Como Jairo, ¿puede creer que Dios quitará esa montaña? ¿Se puede aferrar a la esperanza, Padre? Señor, si hay algo que te molesta, es nuestra poca fe, Dios. Padre, tú nos has dado la fe como recurso, Dios, para conquistar todas nuestras montañas, Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera hablarle a sus montañas de Dios? Pásele aquí al frente. ¿Habrá alguien aquí que quiera hablarle a sus montañas de Dios, de cuán grande es su Dios? Pásele aquí al frente. ¿Habrá alguien que quiera decirle a Dios, Dios, yo me aferro a creer en ti? Pásele aquí al frente. No me has sanado, Dios, lo he pedido, lo he orado, Señor, pero me aferro a la fe, Dios. Pásele aquí al frente. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Pásele aquí al frente. Esas montañas emocionales que no nos dejan en paz, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ver el futuro. Tráigale esas montañas emocionales también a Dios. Dígale, Señor, estoy triste, estoy enojado, me siento mal emocionalmente, Señor. Esas montañas espirituales de que a veces tengo fe, de que otras veces no tengo fe, tráigaselas aquí a Dios. A Dios le agrada que traigamos nuestras montañas. Dios se deleita. Cuando le trajeron al muchacho, él dijo, tráiganmelo, tráiganmelo, tráiganmelo. Yo puedo sanarlo, yo puedo restaurarlo, yo puedo reprender al demonio. Y es lo mismo que Dios te dice hoy. Y sabe que muchos estamos bajo ataque demoníaco. Y Dios dice, tráeme tus montañas, yo puedo con esas montañas, yo puedo mover tus montañas. Pásale aquí al frente. Solo necesita un poco de fe. Mire, solo necesita un poco de fe. Pasar aquí al frente, solo es un poco de fe. No necesita la gran fe, mucha fe, poca fe. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie ahí en su lugar y vamos a orar. Dios, es maravilloso, Padre, confiar en ti, Dios. Es nuestro único recurso que tenemos, Dios. Nuestra confianza en ti, Dios. Nuestra vida depende toda de ti, Dios. Y Padre, algunos ya conquistaron la montaña, Dios. Quizás no han sido sanados, quizás no han sido curados, pero ya conquistaron la montaña emocional, la espiritual, Dios. Pero Padre, ayúdales a conquistar también la montaña física, Dios. Y Padre, aquí estamos delante de ti, un grupo de hijos y hijas tuyas, Padre, aferrándonos, Dios, a seguir creyendo en ti, Dios, sin tener que dar explicaciones, porque la gente no lo entendería, Dios. Pero Padre, aquí están mis hermanos, Dios, cada uno con su Everett, con su montaña, Dios. Dales la victoria, Dios. Y a mis hermanos que están de aquel lado en su banco también, Padre, allí.
Si tú ya les has dado la victoria, Padre, gracias, Padre, pero llévalos también a ellos, Dios, de triunfo en triunfo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, pueden sentarse.